¿Cómo estás? Celebramos Pentecostés, una solemnidad importantísima porque celebramos justamente el nacimiento de la iglesia. 50 días después de la Pascua irrumpe el Espíritu Santo con fuerza en el cenáculo donde se encuentran congregados los apóstoles con la Virgen María, y es entonces que nace la iglesia. ¿Por qué es que la iglesia nace precisamente en esta ocasión? ¿Por qué en Pentecostés? ¿Y cuál es la trascendencia de que el Espíritu Santo venga sobre los apóstoles y sobre la Virgen Santísima? Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Hagamos juntos un análisis bíblico del pasaje de la Escritura que nos cuenta este gran acontecimiento y vamos a aprender muchísimo. Comenzamos. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, autor del libro El laberinto del perdón. Los católicos pertenecemos a la religión del perdón. Jesús murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Desde esa cruz perdonó a quienes lo habían crucificado y nos dijo que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7. Sin embargo, qué difícil es perdonar. Pero es necesario si queremos recuperar la paz con los demás, la paz con Dios y la paz con nosotros mismos. Por eso, te invito a que me acompañes en mi próxima presentación del taller ¿Por qué no puedo perdonar?, en el que te enseñaré cuáles son los obstáculos más comunes que nos impiden perdonar, cómo superar el rencor y cómo lograr perdonar para así sanar nuestra alma y recuperar la paz que hemos perdido. Parroquia de San Enrique en Gresham, en la Arquidiócesis de Portland. Sábado 22 de junio a partir de las 4 de la tarde. El registro inicia a partir de las 3. Este taller es solo para mayores de 14 años. Acompáñame. Mientras más grande ha sido una ofensa recibida, más grande es nuestra necesidad de perdonar, porque más grande es nuestra necesidad de recuperar la paz. Estamos celebrando Pentecostés. Pentecostés que es de muchos una fiesta favorita porque muchos año con año suelen necesitar iluminación, suelen necesitar fortaleza, suelen necesitar sanación, y qué mejor que Pentecostés para pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos conceda todo esto que necesitamos para poder seguir adelante en la vida aquí en el mundo y por supuesto en nuestra vida como hijos de Dios. Es por eso que te doy las gracias de que te tomes este tiempo para aprender juntos acerca del Evangelio. Si es la primera vez que nos sintonizas, Pasión por el Evangelio es un programa semanal en el que hacemos un análisis bíblico de la lectura del Evangelio de la Santa Misa. Esto con el propósito de darte un marco teórico de buen nivel que te permita comprender mejor la lectura cuando la escuches en la Santa Misa, y esto complementado por supuesto a la homilía de tu sacerdote te hará que puedas sacar todo el fruto posible a la palabra de Dios, que es inagotable, y es algo que seguramente quienes han sintonizado el programa ya a lo largo de estas más de 20 y tantas emisiones habrá podido constatar, cómo es que siempre
pues exprimimos y exprimimos y exprimimos más gotas de riqueza y de sabiduría a la palabra de Dios y no nos la acabamos y no nos la acabaremos nunca, no nos bastará la vida para poder escuchar todo lo que Dios tiene que decirnos. En esta ocasión vamos a hacer el análisis de las lecturas como siempre y después vamos a concluir con una oración. Para ello, primero lo que tenemos que hacer pues es por supuesto familiarizarnos con las lecturas, y en esta ocasión déjame decirte que no me voy a concentrar tanto en analizar el Evangelio. En esta ocasión más bien quiero que hagamos el análisis bíblico de la primera lectura, porque es ahí donde Lucas en sus Hechos de los Apóstoles nos cuenta precisamente lo que sucedió en Pentecostés, así que es lo que vamos a hacer. Así que te propongo que leamos esta primera lectura y como siempre, para ponernos en presencia de Dios, para poder escuchar su palabra, vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas distintas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pues bien, aquí tienes la primera lectura y como te digo, lo que hace Lucas en sus Hechos de los Apóstoles es precisamente contarnos lo que sucedió en Pentecostés. Así que vamos a hacer el análisis bíblico, vamos a irnos versículo por versículo para ir comprendiendo. Lo primero que dice esta pericopa es que al llegar el día de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? Si yo te pregunto, hoy es algo que suele suceder cuando doy conferencias de Sagrada Escritura en vivo, cuando yo le pregunto a la gente ¿qué es Pentecostés?, la gente de inmediato suele responder: es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. No necesariamente, más bien es al revés. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés. Pero Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Dice aquí, al llegar el día de Pentecostés. Y esto sucede justamente al llegar el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene del griego Pentacosta, que significa 50, porque estamos 50 días después de que celebramos la Pascua. Esta palabra griega se emplea en los Hechos de los Apóstoles para referirse a una fiesta muy importante de los judíos, que es la fiesta del Shavuot. El Shavuot es una fiesta que ellos celebran el 6º día del mes de Sabín. Acuérdate que el calendario de los judíos es un calendario lunar, de modo que no es un calendario fijo, así que la fecha de Pentecostés pues es móvil, y a fin de cuentas depende 50 días después de cuando se celebró la Pascua, que se celebra en el calendario judío la primera luna llena de primavera, el día 14 de su mes de Nisan. Pues bien, en este día de Pentecostés, esta fiesta de Shavuot es importantísima para lo que está sucediendo aquí, donde están congregados los apóstoles, que es donde van a recibir al Espíritu Santo, porque la fiesta de Shavuot tiene dos propósitos. El primero es que es un festival de carácter agrícola que se celebra para darle gracias a Dios por la cosecha del trigo. Ese es culturalmente el propósito del Shavuot, pero también tiene una connotación religiosa, y es que los judíos el día del Shavuot celebran el aniversario del día en que Dios entregó a Moisés en el Sinaí las tablas de la ley, el día en que Dios entregó a Moisés la Torá, el día en el que Dios establece la alianza con el pueblo de Israel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese día queda constituida la nación de Israel,
el día del Shavuot. Y es lo que se celebra precisamente. El Shavuot o el Pentecostés es la celebración principalmente de eso, del nacimiento del pueblo de Dios como pueblo de Dios, ya no como el pueblo de Israel, sino como el pueblo de Dios, que pactó Dios esa alianza con ellos. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y esto nos resulta a nosotros de una trascendencia impresionante, porque lo que nosotros estamos por ver aquí en Pentecostés es precisamente el nacimiento de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, nace la iglesia. ¿Qué celebramos los cristianos en Pentecostés? Celebramos el nacimiento de la iglesia, es el cumpleaños de la iglesia, es el aniversario de la fundación de la iglesia. Pero fíjate en qué fecha sucede esto. Sucede precisamente el día del Shavuot, el día que los judíos celebraban el nacimiento del pueblo de Dios, el día que celebraban el día que habían constituido como el pueblo de Dios. Y lo que nosotros celebramos ahora en este mismo día es el nacimiento de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia de Dios? Es el pueblo de Dios, pero ahora sí el pueblo universal. No solamente ese pueblo que venía de las tribus de Israel, sino que es todo el pueblo de Dios. Toda la iglesia universal nace justamente en este día de Shavuot, y con ello es que entonces toma precedencia, se le coloca encima al nacimiento del pueblo de Dios para colocarse encima como el nacimiento de la iglesia. De ahí la importancia de que el Espíritu Santo haya venido precisamente el día de Pentecostés. No vino antes, no vino después, vino justamente ese día para que ese día nazca la iglesia y la iglesia prevalezca ahora sobre el pueblo de Dios. Pero ¿por qué es importante esto? Vamos a seguir leyendo. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido. Viene del cielo, es decir, lo que está por suceder no es algo terreno, es algo divino, por eso viene del cielo. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Esto es fundamental, porque lo que ellos escuchan es un viento que sopla con muchísima fuerza. Hay dos claves aquí. La primera es que es viento. Es una ráfaga de viento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque la palabra viento, ¿cómo se dice viento en latín? En latín se dice spiritus, en griego se dice pneuma. Piensa, por ejemplo, en los neumáticos, que son los neumáticos. Los neumáticos de un automóvil se llaman neumáticos porque están rellenos de un gas, y ese gas es el aire. Y viene de la misma palabra, pneuma. Pneuma significa gas, significa aire, significa soplo, lo mismo que la palabra spiritus. La palabra spiritus significa soplo, significa viento a fin de cuentas, significa hálito. En hebreo esto se dice ruah. La ruah del Señor es precisamente ese aliento que da vida. Con esto, al saber que lo que se escucha es un viento, pues sabemos entonces que lo que están escuchando es el Espíritu Santo que está irrumpiendo. Irrumpe con fuerza, esa es la otra palabra clave que dice semejante a una fuerte ráfaga de viento. No era una brisa, era un fuerte viento, una fuerte ráfaga de viento que irrumpió con fuerza, que tal vez botó las ventanas y por ahí entró con toda su fuerza, precisamente para infundirse sobre los apóstoles. Y es una belleza entender que el Espíritu Santo es un viento, porque un viento pues es un aire que emana. ¿Y de dónde emana este aire? Fíjate, esto es precioso. ¿De dónde emana este aire? Este aire emana del amor entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en la Santísima Trinidad, y el próximo domingo vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, y ahí te explicaré el dogma de la Santísima Trinidad con más detalle, pero te anticipo porque esto tiene que ver precisamente con lo que estamos estudiando en este momento. El Padre se llama Padre porque engendra a un Hijo. El Hijo se llama Hijo porque es engendrado por un Padre. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que es el Espíritu Santo en la Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo. Fíjate, cuando una persona está enamorada, ¿cuál es la característica de la persona enamorada? Si tú alguna vez te enamoraste, recuérdalo, y si no te has enamorado, pues no sabes de lo que te has perdido. Cuando uno está enamorado y pasa la noche en vela pensando en la persona amada, esos pensamientos, y fíjate, bueno, ya veremos con la Santísima Trinidad, pero te anticipo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, el Logos es una idea, la idea que tiene Dios. Entonces Dios piensa ese Logos. Cuando una persona está enamorada, piensa en la persona que ama, y ese pensamiento en la persona que uno ama
nos va llenando el corazón hasta que el corazón ya no cabe de sí y comienza entonces a desbordarse. ¿Y cuál es la expresión típica del enamorado? Que su corazón se ha llenado. Es un suspiro de amor, un suspiro de amor. El suspiro de amor es la expresión del enamorado. Y precisamente este suspiro, este soplo, este hálito de amor entre el Padre y el Hijo es lo que nosotros llamamos Espíritu Santo. De ahí que entonces ese soplo de amor venga y como ráfaga irrumpa con toda su fuerza ahí donde están reunidos los apóstoles. ¿A poco no te parece fascinante? Digo, si no se te está enchinando la piel con lo que te estoy contando, es que definitivamente eres de piedra. Esto es fascinante, es hermoso. Vamos a seguir viendo qué dice después. Resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo entonces se manifiesta como estas lenguas de fuego, estas flamas que aparecen sobre la cabeza de cada uno. ¿Por qué como una flama? Bueno, pues porque las flamas sirven para disipar las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Todas las tinieblas, la tiniebla del pecado, la tiniebla del error, la tiniebla del miedo, la tiniebla de la tristeza, la tiniebla del dolor, la tiniebla de la amargura, la tiniebla del rencor. Todas las tinieblas son disipadas precisamente. Basta una flamita. Entra tú en un cuarto oscuro, enciende una cerilla y su flamita bastará para extinguir las tinieblas. Entonces así, el Espíritu Santo se manifiesta precisamente como fuego para dos cosas. Lo primero, para darle luz, para darle sabiduría, disipando todas las tinieblas. Y así los apóstoles a partir de ahora reciben ya una sabiduría muy importante que se va a manifestar en cuestión de minutos. Pero además se presenta también como un fuego, porque el fuego quema, el fuego arde. Y entonces así ese Espíritu Santo se va a quedar ardiendo, dándole vida y dándole movimiento a la iglesia que están haciendo en este momento. Y claro que les da movimiento. Vamos a ver que los apóstoles no se quedan en la contemplación, sino que más bien de inmediato salen a la acción. Y salen a la acción precisamente porque su corazón arde con la llama del amor de Dios que es el Espíritu Santo. Esto es lo que tienes que entender cuando las flamitas se aparecen en la cabeza de los apóstoles y los apóstoles salen de inmediato a predicar, es precisamente porque están siendo movidos por el ardor del amor de Dios que es el Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Es muy importante entender por qué los apóstoles comienzan a hablar en lenguas distintas. Y es que lo que estamos a punto de ver aquí es lo opuesto a lo que sucedió en Babel. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, un momento en el que los habitantes de Babel, de Babilonia, pues de pronto se creyeron mucho y entonces decidieron construir una torre tan alta, que todo el mundo los recordara por su torre tan alta? Sin embargo, la motivación que tenían ellos para construir esa torre tan elevada era la soberbia, una soberbia colectiva. Y Dios no vio esto bien porque dijo, se han llenado de tanta soberbia colectiva que van a terminar por despreciar a Dios. Se van a poner en contra de Dios mismo. Y entonces lo que hace Dios para dividirlos precisamente y debilitarlos y que no se le pongan frente a frente, y no porque Dios no pueda más, sino porque Dios sabe que no le conviene a la humanidad ponérsele en contra. Esa es la razón, no es que Dios quiera ganarles o vencerlos, es que Dios quiere controlarlos. Y la manera de controlarlos es confundir sus lenguas. Y por eso ese lugar se llamó Babel, o nuestra Babilonia. ¿Por qué se llamó Babel? Porque Babel significa en hebreo Babilú, que significa confusión. Ya todos se confundieron y se comenzaron a separar. ¿Y por qué se comenzaron a separar? Porque ya no hablaban el mismo idioma. ¿Significa esto que cada quien comenzó a hablar idiomas diferentes? No necesariamente. Muchas veces cuando dejamos de entendernos con una persona es lo que decimos, es que tú y yo ya no hablamos el mismo idioma. Fue lo que pasó, empezaron a pelearse entre ellos porque ya no se comprendían entre sí y se separaron. Sin embargo, se separan porque ya no hablan el mismo idioma. Y con eso comienza lo que conocemos en la historia de la salvación como la era de las naciones. Pero ahora, a partir de Pentecostés, Dios va a volver a comenzar a reunificar a toda la humanidad que se separó en Babel,
va a comenzar a reunificarla a través de ¿qué? A través del idioma, a través de un mismo idioma que será el Evangelio, pero que será comunicado precisamente ya por los apóstoles a través de la lengua que habla cada uno de los que están aquí. Y precisamente en este tiempo, vamos a continuar leyendo, porque había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Aquí vamos a ver cómo se empieza precisamente a enfatizar y a dramatizar la gran cantidad de habitantes, precisamente para querer nombrar todas las nacionalidades conocidas en ese momento ahí en la región, precisamente para dar a entender que los apóstoles se estaban dirigiendo a todos, vinieran de donde vinieran, fueran de donde fueran, creyeran en lo que creyeran, tuvieran el estatus social que tuvieran, se estaban dirigiendo a todos. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Y aquí viene todos, te digo, de todos los rincones: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia Menor, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos que vienen de Roma, es decir, también venían de lejos, y judíos, y prosélitos, y cretenses, y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ves? Y de esta manera queda ya muy explícito lo que te estoy diciendo, cómo los apóstoles comienzan a predicar, movidos por el ardor del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, comienzan a predicar en cada una de las lenguas de todos, para a todos comunicarles el Evangelio, y así comenzar a reunificar a toda la humanidad que había sido separada en Babel. De esta manera podemos nosotros decir que el acontecimiento de Pentecostés es la antítesis del acontecimiento de Babel. Importante entender esto. El acontecimiento en Pentecostés es la antítesis del acontecimiento en Babel, y ahora ya te debe haber quedado claro. Una familia se muda a una nueva ciudad y al comenzar a hacer amistades, su vida comienza a dar un giro inesperado que los hace dudar si el cambio de residencia fue la decisión correcta. La vecina de la calle París. Una novela cuya lectura no se puede detener hasta llegar a la última página. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya. Bueno, nada más quiero enfatizar esto. ¿Qué es lo que oyen a los apóstoles proclamar en sus lenguas? Las maravillas de Dios, es decir, el Evangelio. Eso es lo que ellos predicaban. La función del Espíritu Santo, como te digo, es santificar a la iglesia, es iluminarla, es darle vida precisamente con esa llama ardiente que también disipa las tinieblas, darle sabiduría, sacarla del error, mantenerla en la luz. Pero además también una parte importante es precisamente unir a la iglesia, y por eso es que, y es una iglesia que te digo que es ya una iglesia universal, que abarca a todos, va a abarcar a todos, vengan de donde vengan, tengan la posición que tengan, hablen el idioma que hablen, a todos los va a abarcar. A diferencia del pueblo de Dios, de aquella alianza que estableció Dios aquel día que conmemora el Shavuot, que era limitada precisamente nada más a Israel. Ahora el pueblo de Dios serán todas las naciones, pero son todas las naciones que van a ser unificadas, pero van a ser unificadas por el Espíritu Santo y van a ser unificadas a base de hablar todos el mismo idioma, que será precisamente las maravillas de Dios, que será el Evangelio. Y esa parte de la unificación del Espíritu Santo es importantísima. Si estamos celebrando hoy el nacimiento de la iglesia, siempre nos tiene que quedar claro que esa iglesia es una y que está unida precisamente por el Espíritu Santo. Cuando nosotros rezamos el credo, decimos que creemos en una iglesia, una. Ese uno se refiere a dos aspectos, se refiere a la unicidad de la iglesia y se refiere a la unidad de la iglesia. ¿Qué significa esto? Decimos que creemos en una iglesia,
Eso significa que creemos en una iglesia única, su unicidad. Pero también afirmamos con eso que creemos en una iglesia unida, única iglesia que está unida. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y precisamente en la segunda lectura, que no te voy a leer toda por cuestión de tiempo simplemente, pero ya tú pondrás atención en la Santa Misa. En la segunda lectura, que está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice así: hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Y luego dice: porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo es la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Un solo cuerpo. No puede haber por ello múltiples iglesias. Tiene que haber una. ¿Y cuál es la iglesia que Dios instituyó? Esta que se instituyó ahí donde estaban congregados los apóstoles el día de Pentecostés. Esa es la iglesia que instituyó Dios. Esa es la única iglesia que instituyó Dios. ¿Y por qué instituyó una sola? Porque es un solo espíritu, como dice Pablo a los Corintios. Todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Ves? No son varias iglesias, es una sola. El que piensa que puede fundarse su propia iglesia, que puede separarse, que puede hacer su propio grupo, pues va por mal camino. Está fundando su iglesia, apartándose de la única iglesia instituida por Dios. Y fíjate, así como Dios instituyó esa alianza con el pueblo de Israel, ahora Dios instituye la iglesia para que la iglesia sea universal y abarque a toda la humanidad. En un solo cuerpo. No me canso de enfatizarlo porque es importantísimo. Incluso la iglesia misma no se cansa de enfatizarlo y de hacerlo oración. La iglesia quiere precisamente, busca que haya esa unidad, que haya esa unión. Y es la razón por la cual misa tras misa la iglesia le pide al Espíritu Santo que congrega a la iglesia en la unidad. Fíjate que en la plegaria eucarística, en la Santa Misa, en la liturgia de la Eucaristía, hay dos epiclesis. La epiclesis es la invocación al Espíritu Santo y hay dos epiclesis. Y quizás no te has percatado de la segunda, por eso te lo quiero explicar en este momento. La primera epiclesis sucede cuando el sacerdote prepara los dones, el pan y el vino, impone las manos sobre los dones, y le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo del Hijo. En ese momento de la primera epiclesis es cuando nos ponemos de rodillas. Si me estás escuchando de los Estados Unidos, es diferente la regla. En el resto del mundo, en el resto de la iglesia, en el momento de la epiclesis es el momento en que nos ponemos de rodillas. ¿Por qué nos ponemos de rodillas en ese momento? Porque estamos ante una teofanía. Dios se está manifestando ante nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el sacerdote le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre del Hijo. Entonces estamos ante Dios Trino. Por eso en ese momento nos ponemos de rodillas, en la primera epiclesis. En los Estados Unidos tienen un permiso especial de la Santa Sede para que aquí los fieles se pongan de rodillas a lo largo de toda la plegaria eucarística. En el resto del mundo solo lo hacemos desde la epiclesis hasta la consagración y después nos ponemos de pie. Pero esa es la razón y esa es la primera epiclesis. Pero hay una segunda epiclesis después de la consagración que, por ejemplo, en la segunda plegaria eucarística dice así: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. En la plegaria eucarística 3 dice así: fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Estas dos son nuevamente invocaciones al Espíritu Santo, a que Dios envía a su Espíritu Santo, pero ya no para que convierta el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, que ya sucedió en la consagración, sino que más bien esta vez se pide que venga el Espíritu Santo a mantenernos unidos. ¿Ves? Y todo esto procede precisamente de lo que sucede aquí en Pentecostés, algo que pues Pablo sabrá muy bien explicar a los Corintios la primera vez que les escribe, como ya te he leído. Y te digo, tan importante es el hecho de que seamos una sola iglesia, que por esa razón, misa tras misa, el sacerdote en esta segunda epiclesis sigue invocando al Espíritu Santo para que nos mantenga unidos como iglesia en un solo cuerpo, el que es un solo espíritu.
Pues este es el análisis bíblico. Si te está gustando lo que estás viendo, por favor no te olvides de decir que te gusta en las redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube. Por favor indica me gusta y por favor comparte el video, porque de esta manera se multiplica, le llega a más personas y también personas que no han conocido el programa todavía lo conocerán y comenzarán a verlo y comenzarán a aprender tanto como estamos aprendiendo tú y yo. Aprovecho para recomendarte en esta ocasión 3 cosas diferentes, todas ellas a partir de una sola. Y se trata, primero que nada, de uno de mis libros. Todos mis libros los encuentras en amazon.com o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Todos los encuentras en formato digital o en edición impresa. Y en esta ocasión quiero recomendarte Todo lo puedo en aquel que me conforta. Este libro contiene una serie de reflexiones y de oraciones que están basadas en un retiro espiritual que dirigí alguna ocasión, todo él basado en los escritos de San Pablo. Entonces, si vas a semillasparalavida.org, desde ahí puedes pedir el libro, pero si entras a la tienda en línea, también desde ahí puedes descargar el audio grabado en vivo de las pláticas que di en ese retiro en el cual está basado este libro. Y ahora, también ahí, en nuestra misma tienda en línea, en semillasparalavida.org, te invito encarecidamente a que busques un álbum que contiene una conferencia también, que tiene por título Si no tengo amor, nada soy. Y esa conferencia es el desarrollo con lujo de detalle de uno de los capítulos de este libro que tiene precisamente ese título. Si no tengo amor, nada soy. Y es una conferencia excelente para familias, para esposos, para enamorados, para papás, para hijos, para abuelos, para nietos. Es una conferencia fantástica que nos dice a partir de las palabras del himno al amor de San Pablo, cómo es que tenemos realmente que amar y en qué no consiste el amor, que muchas veces nosotros suponemos que lo que hacemos tiene que ver con el amor, cuando en realidad es todo lo contrario. Y por eso es que después en las familias y en los matrimonios, en los noviazgos mismos, comienza a haber tantas tensiones, tantos desgastes, porque no sabemos amar. Bueno, pues todo esto está relacionado. Entonces te digo, el libro Todo lo puedo en aquel que me conforta, o el retiro espiritual en audio, que tiene el mismo título, Todo lo puedo en aquel que me conforta, o bien el audio de la conferencia Si no tengo amor, nada soy. Todo va relacionado. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org, adquiérelos. Hay muchos otros materiales que te van a ayudar, y no solo te ayudan a ti, también al adquirir todos estos materiales nos ayudas a nosotros a mantener todo nuestro trabajo apostólico, que, como ya te he contado, nuestro programa Semillas para la Vida se transmite en 27 estaciones de radio todos los días en 10 países y nunca le hemos cobrado un centavo a ninguna radiodifusora. Ayúdanos, por favor, a mantener todo este trabajo al mismo tiempo que tú te ayudas a crecer y a profundizar en tu fe. Pues bien, vamos a terminar nuestra emisión de hoy, como siempre, interiorizando todo lo que en esta ocasión hemos aprendido. Y vamos ahora nosotros a dirigirnos a ese Dios que nos habla a través de su palabra. Y para ello te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria. Desgastaremos el silencio y las palabras si en lo escondido tu voz no clama. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos, si tú no enciendes de nuevo el fuego. Pero si vienes a recrearnos y como un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, olvidaremos la esperanza que llevamos. Sucumbiremos al desánimo y al llanto, si tú no vienes a consolarnos. Si tú no vienes, evitaremos el camino aconsejado por el Señor de las espinas y el Calvario, si tú no vienes a recordarlo. Pero si vienes a sostenernos y nos conduces como maestro, en nuestra carne se irá escribiendo cada palabra del Evangelio. Por eso ven, Espíritu Santo, ven.
Si tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tus rastros. La poca fe dominará lo cotidiano si no nos donas el ser más sabios. Si tú no vienes y no sacudes con tu viento nuestras casas y con un sello de profetas nos consagras, tendremos miedo si no nos cambias. Pero si vienes y en el silencio del alma escribes renglones nuevos, entre nosotros se irá tejiendo la historia cierta del nuevo reino. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco, como siempre, tu compañía. Te invito a que me escuches diariamente en nuestro programa semillasparalavida.org. Lo puedes escuchar a través de nuestro sitio semillasparalavida.org o a través de tu estación católica de radio o a través de nuestra página en Facebook. Te deseo que el Espíritu Santo irrumpa con toda su fuerza dentro de tu hogar y que a cada uno de los miembros de tu familia los haga arder de amor, les dé luz y que su flama divina disipe cualquier tiniebla que en este momento esté opacando sus vidas, ya sea el temor, la angustia, la desesperación, el dolor, la enfermedad, los vicios, el pecado, cualquier tiniebla que quede disipada con esa flama del Espíritu Santo que no es otra cosa sino el amor de un Dios enamorado. Que Dios te llene de bendiciones, apasionate por nuestra fe. ¿Te gustaría tener una copia autografiada o dedicada especialmente de alguno de mis 15 libros, ya sea para ti o como un obsequio para alguien? Por ejemplo, Oraciones para una gotita de agua, la novela El laberinto del perdón, Todo lo puedo en aquel que me conforta, Mantén viva tu esperanza, o mis más recientes obras, el cuento Bajo la lluvia y la novela La vecina de la calle París, entre otros títulos más. Puedes encontrarlos en el sitio semillasparalavida.org. Estas copias autografiadas están disponibles únicamente en Estados Unidos. Sin embargo, en cualquier otro país puedes pedir una copia impresa sin autógrafo en Amazon.com y también la puedes pedir allá en edición digital para tu Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.